Muy buenas tardes, profesor. Nosotros somos el grupo 4, integrado por Adriana Dien, Clarixa Navas, José Segura, Julián Vargas, Melanie Calvo, Naomi Núñez y mi persona, Jimena Coro. Y a continuación le vamos a contar una pequeña historia sobre lo que pasó en el expediente número 190-2009, el caso de las varillas de hierro. En el silencioso pulso del comercio centroamericano, un cargamento de varillas de hierro desató una tormenta. No se discutía su valor, sino su identidad. ¿Cuál era su verdadero origen? El Tribunal Aduanero Nacional de Costa Rica fue el escenario donde la ley, el libre comercio y la verdad de la materia prima se enfrentaron. Una historia que expuso la fragilidad del sistema, demostrando que, incluso en la aduana, un simple error procesal puede anular hasta la más férrea de las intenciones. Capítulo 1. Inicio del procedimiento. En el año 2008, la Dirección General de Aduanas de Costa Rica inició un procedimiento de verificación de origen contra la empresa nicaragüense Indegnixa S.A., exportadora de varillas de hierro. El caso surge porque se cuestiona si las varillas de hierro eran realmente producción nicaragüense, requisito indispensable para lograr obtener los beneficios arancelarios del Tratado de Libre Comercio. Tras varios intercambios de resoluciones y notificaciones, se abrió un proceso legal entre la DGA, la empresa exportadora y la importadora costarricense. Con el debido respeto, recibimos la resolución semanas después del plazo de vencimiento de esta, lo cual constituye una violación al debido proceso. Nuestra empresa siempre ha colaborado con la autoridad aduanera aportando la documentación requerida. Solicitamos la nulidad de la resolución por haberse emitido de forma prematura y sin permitirnos ejercer plenamente nuestro derecho de defensa. De acuerdo con el Reglamento Centroamericano sobre el origen de las mercancías, al no haberse respondido dentro del plazo de los 30 días, la mercancía fue calificada como no originaria. Durante la verificación se determinó que, primero, las varillas corrugadas no mostraron capacidad de producción. Segundo, las lisas se fabrican a partir del alambrón, lo que anula la regla de origen. Y tercero, las cuadradas no probaron su elaboración en Nicaragua. Por ello se resolvió denegar el trato arancelario preferencial otorgado en su importación. Durante la visita a la planta demostramos que las varillas son elaboradas en Nicaragua mediante procesos como estirado, enderezado y corte en frío. Contamos con más de 50 años de experiencia y los documentos entregados, incluyendo declaraciones juradas y certificaciones contables, acreditan el origen nicaragüense. La resolución de la Dirección General de Aduanas presenta confusiones técnicas entre términos como barras, alambrón y palanquilla, lo que evidencia un grave error en la evaluación. Por ello, solicitamos al Tribunal Aduanero Nacional la nulidad completa del procedimiento. Desde la perspectiva de los importadores costarricenses, el procedimiento también fue técnicamente incorrecto. Con un mismo análisis para mercancías con distintas clasificaciones arancelarias, lo que generó errores de la determinación de origen. De las 205 declaraciones aduaneras revisadas, al menos 61 corresponden a barras lisas que no debieron ser sujetas a pago del DAE, reduciendo así el universo a 144. Por estas inconsistencias solicitamos igualmente la nulidad del proceso administrativo. Como parte. Capítulo 2. Análisis técnico. En esta etapa del proceso se analizan los aspectos técnicos y documentales para determinar si las varillas de hierro exportadas de Nicaragua por la empresa Indegnixa confieren origen regional. La Dirección General de Aduanas realizó inspecciones, revisó la respectiva documentación y aplicó las pruebas de laboratorio
para evaluar si realmente existió una transformación sustancial del producto, mientras que la empresa defendió su capacidad productiva y la legitimidad de sus exportaciones. Durante la visita a la planta se comprobó la inactividad industrial desde diciembre del 2006. No existía evidencia física de producción ni documentación suficiente que demostrara la transformación de la materia prima. Además de esto, detectamos inconsistencias entre los volúmenes de importación y exportación de palanquillas y varillas, lo cual sugiere triangulación comercial. A pesar de los argumentos de la empresa, la ausencia de inventarios, registros contables y de consumo energético impide confirmar el origen regional conforme al Reglamento de Normas de Origen Centroamericanas. Desde el tribunal tomamos nota de las funciones técnicas y la falta de trazabilidad completa. No obstante, se reconoce que algunos de los elementos aportados por la empresa tienen peso probatorio, aunque no cuente con la certificación de la DGA. Se busca un equilibrio entre la formalidad de los documentos y la evidencia técnica derivada de los datos comerciales. En esta etapa no se resuelve el fondo del asunto, pero sí se señala la necesidad de establecer si al decidir sobre el origen de las mercancías debe prevalecer la forma documental o la sustancia técnica. Nuestra empresa demostró que las exportaciones se realizaron antes del cierre temporal de la planta y que el horno industrial tenía la capacidad suficiente para producir 6 toneladas por hora. Presentamos cuadros de importaciones de materias primas y comprobantes eléctricos que prueban de sobra la actividad productiva de la empresa durante esas épocas. Las discrepancias señaladas por la Dirección General de Aduanas corresponden a la confusión de los valores de las unidades de medida, ya que nuestros valores están expresados en valores CIF y valores FOB. Defendemos. En esta etapa del proceso, el representante legal de Indenixa interpone una nulidad contra el auto número 041-2009, alegando que el traslado de nuevos elementos al expediente era improcedente y que la DGA había actuado como juez y parte, violando el principio de preclusión. El Tribunal Aduanero Nacional analiza los argumentos para determinar si existió una violación al debido proceso o si el procedimiento fue legalmente correcto. Nuestra posición es clara. La Dirección General de Aduanas se extralimitó en sus funciones, reabriendo un caso ya resuelto y participando nuevamente en un proceso en el que ya había emitido criterio. Eso es un vicio procedimental grave. Además, se cometieron errores técnicos de clasificación, confundiendo productos como varillas, palanquillas y lingotes, lo que afecta a la valoración de nuestras importaciones. El acto administrativo carece de motivación suficiente, dejando a la empresa que represento en estado de indefensión, y la supuesta triangulación comercial nunca fue probada. No existen cuadros de producción ni evidencia que sustente esta acusación. La Dirección General de Aduanas actúa conforme a derecho. Los procedimientos de verificación se realizaron siguiendo los lineamientos técnicos y normativos. La falta de documentación por parte de la empresa, especialmente las órdenes de producción e inventarios, impidió comprobar el proceso productivo. Ante esta omisión, se aplicó la consecuencia legal, considerar la mercancía no originaria y denegar el trato arancelario preferencial. Todo se hizo dentro del marco legal, sin vulnerabilizar los derechos. Este tribunal concluye que el argumento del recurrente es imprecedente. En esta etapa no actúa la administración activa, sino un órgano revisor independiente. El traslado de nuevos elementos se ordenó para garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades entre las partes. Sin embargo, al analizar de oficio, este tribunal advierte una nulidad absoluta. La DGA omitió integrar a los importadores y agentes aduaneros como parte del procedimiento, violando su derecho de defensa. En consecuencia, se anula todo lo actuado y se ordena reponer el expediente al estado anterior, asegurando el respeto al debido proceso. En
esta parte del proceso se discuten los argumentos de defensa presentados por Indenixa y la posición sostenida por la Dirección General de Aduanas. El debate gira en torno a la naturaleza del procedimiento de verificación de origen, la confusión con el ámbito tributario, el respeto al derecho de defensa, la participación de los actores y la confidencialidad de la información. Nuestra defensa sostiene que la Dirección General de Aduanas ha utilizado el procedimiento de origen para imponer obligaciones tributarias indirectas, excediendo su competencia legal. Estos procedimientos son distintos. La verificación de origen determina si un producto es originario o no, mientras que la determinación tributaria debe abrir un proceso aparte con sus garantías y etapas propias. Al confundir ambas vías, la Dirección General de Aduanas vulnera el principio de tipicidad y nos deja sin oportunidad real de defensa. Además, no se convocó a todos los actores involucrados ni se garantizó la confidencialidad de información sensible que podría considerarse como un secreto comercial. La Dirección General de Aduanas actúa conforme al marco normativo. El procedimiento de verificación de origen tiene efectos jurídicos sobre el trato preferencial, pero no fija obligaciones tributarias. Si la mercancía no califica como originaria, la ley faculta iniciar un procedimiento ordinario posterior para determinar diferencias y responsabilidades. Cumplimos con los plazos, notificaciones y garantías previstos en la LGAP, en el Cauca y el Reglamento Centroamericano. También se respetó la confidencialidad de la información conforme al artículo 29. No se vulneró el derecho de defensa y la secuencia procedimental fue seguida en todo momento. Este tribunal reconoce que la DGA distingue entre verificación de origen y determinación tributaria, lo cual es correcto, pero advierte que cualquier confusión o superposición entre ambos procedimientos puede violar el debido proceso. Debe existir evidencia documental de las notificaciones y del inicio del trámite ordinario. Y todos los actores con interés legítimo deben ser convocados oportunamente. Asimismo, la confidencialidad de la información debe resguardarse, pero sin impedir la aprobación de las pruebas. El tribunal reafirma que el principio de legalidad obliga a la administración a actuar con transparencia y respeto por la defensa técnica de las partes. El Tribunal Aduanero analiza las formalidades del procedimiento ordinario y su relación con la verificación de origen. Se examina la participación de los sujetos llamados al proceso, importador y agente aduanero, la naturaleza de sus responsabilidades y la obligación de garantizar el debido proceso. La cuestión central es si la administración puede modificar una declaración aduanera o negar un trato preferencial sin haber oído previamente a quienes resultan directamente afectados. El marco normativo es claro. El procedimiento ordinario tiene reglas precisas, notificación, plazo para alegar y probar, audiencia y resolución motivada. En cambio, la verificación de origen se rige por el Reglamento Centroamericano y se limita a determinar si la mercancía es originaria con intervención exclusiva del productor o exportador. No corresponde incluir al importador ni al agente aduanero en esta etapa. Si la verificación concluye que el producto no es originario, se procede luego al cobro de tributos mediante el procedimiento ordinario. Unir ambos procesos o permitir la participación de actores ajenos al alcance del reglamento podría poner en riesgo la validez de todo el caso administrativo. Esa interpretación deja desprotegidos nuestros derechos. Yo soy quien solicita el trato preferencial y quien asume el impacto económico de cualquier cambio en el origen de la mercancía. Si se me excluye de la verificación, se me condena sin defensa. El artículo 102 de la Ley General de Aduanas dispone que todo sujeto cuyos derechos puedan verse afectados deben ser convocados. No se trata solo de una formalidad, se trata de garantizar la bilateralidad de audiencia. Cuando la administración modifica un beneficio que ya fue otorgado, debe escuchar a quienes derivan derechos de ese acto. De lo contrario, el principio de legalidad se convierte en una excusa para vulnerar el debido proceso. Como auxiliar aduanero, mi responsabilidad también está en juego. La ley me hace responsable solidario junto al importador por los impuestos, intereses y sanciones. Si se determina que el origen fue negado, la deuda me alcanza directamente. Sin embargo, nunca fui llamado a defenderme
actuación. Tienen que entender que el agente aduanero no es solamente un intermediario, somos auxiliares de la función pública aduanera y esa función debe ir acompañada del derecho cuando nuestras obligaciones se determinan o se modifican. La justicia procesal exige equilibrio. Quien asume responsabilidades debe tener la oportunidad de ser escuchado. Este tribunal concluye que el debido proceso exige la participación del importador y del agente aduanero en los procedimientos de verificación de origen cuando las decisiones los afecten directamente. No puede anularse o modificarse un acto administrativo como una declaración aduanera que otorgó trato preferencial sin convocar a las partes que derivan derechos de él. La separación entre procedimientos es válida, pero no debe implicar exclusión. La Administración debe garantizar notificación, audiencia y defensa efectiva porque sólo así se respeta la legalidad, la justicia y la seguridad jurídica en materia aduanera. Ahora el debate se centra en cómo deben calificarse las infracciones y sanciones derivadas de los procedimientos de verificación de origen. El tribunal aclara que el reglamento centroamericano no define sanciones, sino que remite a la legislación nacional. Se discuten las formas de determinación del procedimiento, los efectos sobre el trato preferencial, la prescripción, caducidad y proporcionalidad, así como la responsabilidad de los actores involucrados. Nuestra posición sostiene que la Administración ha interpretado ampliamente su potestad sancionatoria, aplicando consecuencias sin observar la ley nacional. El reglamento solo determina el proceso de verificación de origen. Cualquier sanción o cualquier infracción debe fundarse en la Ley General de Aduanas. Si el procedimiento caduca o no se resuelve en plazo, no puede imponerse sanción ni retirar los beneficios arancelarios. Además, excluir a los importadores y agentes aduaneros del proceso vulnera gravemente el debido proceso y deja sin sustento jurídico cualquier medida posterior. La Dirección General de Aduanas actúa conforme al marco normativo y regional. Las consecuencias derivadas de la verificación de origen no son sanciones en sí mismas, sino efectos administrativos. Cuando el exportador incumple con los deberes de información o impide la visita, la autoridad debe aplicar lo dispuesto en el reglamento, negar el trato preferencial. Sin embargo, las sanciones formales como las multas o cobros se tramitan de acuerdo con la Ley General de Aduanas y dentro de los plazos establecidos. El respeto a la proporcionalidad guía a todas las actuaciones de la Administración. Este tribunal concluye que las sanciones no nacen del reglamento de origen, sino del ordenamiento interno. Toda infracción debe estar tipificada y su aplicación condicionada al respecto del debido proceso. Si el procedimiento de verificación caduca, no procede imponer sanciones ni ajustes tributarios. Asimismo, la participación del importador y del agente aduanero es indispensable para la validación del trámite. En este caso, la omisión de dichas garantías implica nulidad y obliga a devolver el expediente, reafirmando los principios de tipicidad, caducidad y prescripción como límites esenciales del poder sancionador. Concluido el análisis de las actuaciones administrativas, el Tribunal Aduanero Nacional emite su resolución definitiva. El caso marca un precedente relevante en materia de verificación de origen dentro del marco del Tratado de Libre Comercio. La decisión no solo se pronuncia sobre las irregularidades cometidas por la Administración, sino que también establece pautas de actuación que deberán observarse en adelante para salvaguardar los principios del debido proceso, la proporcionalidad y la seguridad jurídica en el ámbito aduanero. Por lo tanto, este tribunal declara la nulidad absoluta de la resolución RES TLC DF DVO 003-2008, emitida por la Dirección General de Aduanas, al haberse vulnerado gravemente el debido proceso. La exclusión del importador y de los agentes aduaneros del procedimiento privó a las partes de su derecho de defensa, viciando todo lo actuado.
Asimismo, se constata la falta de motivación y precisión del acto administrativo, lo cual generó indefensión y desnaturalizó el proceso de verificación de origen. En consecuencia, no procede la imposición de sanciones ni el cobro de tributos y las mercancías conservarán su trato arancelario preferencial. El expediente se devuelve a la Administración Aduanera para que adecue sus actuaciones conforme al orden jurídico aplicable. Esta resolución reafirma que las infracciones y sanciones deben fundarse exclusivamente en la resolución interna, observando los principios de tipicidad, caducidad, prescripción y proporcionalidad. Finalmente, el tribunal enfatiza que el respeto al debido proceso constituye un requisito esencial para la validez de toda actuación administrativa, consolidando de esta manera un precedente vinculante para futuras verificaciones de origen de la región. De manera de conclusión, se tiene lo importante y lo esencial que es llevar el debido proceso, ya que como se pudo apreciar, la aduana no puede sancionar sin garantizar defensa al importador. Sin pruebas sólidas de origen, no procede el beneficio arancelario. Además, la potestad aduanera tiene límites de tiempo, si los excede pierde validez. Entonces es necesario tomar en cuenta todos estos aspectos. Y además, en manera de recomendaciones, tenemos que la aduana debe notificar oportunamente y capacitar a su personal para que esas situaciones no se repitan, y que el importador debe conservar toda la documentación de origen y defender sus derechos desde el inicio del proceso, así como tener la conciencia de todos estos beneficios de los cuales posee.